neumoconiosis, que es lo que vamos a ver hoy, ¿listo? Silicosis, neumoconiosis, dominador del carbón y asbestosis. ¿Listo hasta ahí? Y el parágrafo completico, ¿no? Porque el parágrafo completico, porque ¿qué es lo que dice el parágrafo? Es de estricto cumplimiento. Son de obligatoria ¿qué? Referencia. ¿Para quiénes? Para todo el mundo, incluyendo los empleadores. Y por favor, donde dice empleadores, coloque lo que grande, mayúscula, y donde dice que es de obligatoria referencia. ¿Dónde dice obligatoria referencia? Obligatoria referencia, mire, ¿sí ve? Entonces la idea es que esas tres palabras sean resaltadas, obligatoria referencia y empleadores, porque ahí es donde ustedes vienen a actuar. ¿Listo? Esa es la primera diapositiva. ¿Perfecto hasta acá? Sí. Bueno. Entonces después nos vamos con la anatomía. Entonces la idea es que ustedes me pongan una gráfica, ¿cierto? De todo lo que es la anatomía del aparato respiratorio. ¿Sí me entienden? Y la comiencen a explicar. Entonces, como ya no vamos a hablar de cigarrillos ni nada, los que dieron medicina preventiva conmigo, sino que vamos a hablar de material particulado, ¿cierto? Y en el material particulado vamos a encontrar dos cosas. Una, que es la piedra, y otra que es la fibra, para que me entiendan. ¿Listo? Entonces, material particulado como el sílice, el cuarzo, que en ese material particulado como tal, y la fibra viene a ser el asbesto, ¿no? Eso. Entonces aquí tenemos el asbesto y La piedra. el cuadro o el sílice, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar a hablar primero del sílice, del cuarzo. Entonces, la idea ¿cuál es? La idea es saber el tamaño de la partícula, porque de esa manera nosotros vamos a ver dónde se queda o en qué parte del aparato respiratorio se queda y dónde produce el daño. ¿Listo? ¿Cuánto daño hace, no? Entonces, vamos a ver una partícula de 10 micras. Vamos a ver otra de 5 micras. Vamos a ver otra de 2.5 micras. Vamos a ver una partícula de 1 micra. Y vamos a ver otra de 0.5 micras. Ese sería el tamaño de la partícula. Porque en el asbesto se maneja, son fibras, no partículas. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Entonces vamos a ver qué daño. Vamos a ver qué daño producen estas partículas en cada parte del aparato respiratorio. Entonces vamos a comenzar por la nariz, ¿cierto? Y haciendo un recuento más o menos de lo que ustedes vieron en anatomía, los que vieron conmigo medicina preventiva, saben que la nariz tiene funciones de ¿qué? De termorregulación. Calienta el aire, pero también tiene unas cilias o unos pelos, ¿cierto? Todo el mundo se ha visto los pelos de la nariz, ¿cierto? Que van a ser encargados, va a ser como la primera barrera. Esa es la primera barrera. De atrapar el material particulado. Entonces vamos a comenzar por la nariz, después sigue la orolaringe, después de la orolaringe sigue la tráquea, siguen los bronquios, después de los bronquios siguen los bronquiolos, los alveolos. Aquí vienen los alveolos, ¿cierto? Y aquí viene ¿qué? El pulmón. Y aquí se hace el intercambio gaseoso. ¿Claro o no claro la anatomía? Sí. ¿Fácil o no fácil la anatomía? Es ¿Fácil? Entonces, esa es la que yo quiero que me pongan. Ahí tienen cualquier dibujo. Pero póngame en el dibujo de la anatomía. ¿Sí me entiende? Si lo quieren así como yo lo hice, perfecto. La idea es que ustedes sepan más o menos cómo es el dibujo de la anatomía. Entonces, facilito, ¿no? La nariz, la orolaringe, la tráquea, los bronquiolos, los alvéolos, el pulmón y el intercambio gaseoso, ¿cierto? Está recubierto por unos pelitos que se llaman cilias, ¿cierto? Y eso lo que va a hacer es ayudar a que se expulse todo lo que es el material particulado o cualquier cuerpo extraño. ¿Listo? Bueno, entonces, ya nos quedó claro anatomía fácil, ¿no? Sí, señor. El otro mundo. ¿Sí? Fácil para todo el mundo. Sí, yo anatomía, ¿no? ¿Dónde está la anatomía? Sí, yo como es de fácil la anatomía de pulmón, ¿no? Ya suena ahí todo con usted para seguir con cardiovascular. Entonces, viene otra vez la nariz, ¿cierto? Viene otra vez la ¿qué? La orolaringe, la tráquea, los bronquios, Alveolos. los bronquiolos, los alvéolos y el pulmón, ¿cierto? Y entonces aquí se da lo que es el intercambio gaseoso, que es el dióxido de carbono y... entonces pongamos el cuidado.
ustedes, bueno, nosotros estamos viendo, en mi caso a mi esposa, a ustedes, a los novios, a los mozos, al que sea, están, ubíquense en una cancha de fútbol, en un tierrero. ¿Ya se ubicaron? Sí. Ustedes están viendo a sus novios, ustedes están viendo a las novias, yo estoy viendo a mi esposo jugando. Es un tierrero, ¿sí me entienden? Al cabo de 15 minutos de estar usted en ese tierrero, ¿cómo están las narices? ¿Llenas de qué? De moco. ¿Y qué hacen ustedes entonces? Se meten el dedo a la nariz, ¿cierto? ¿Y qué se sacan? Mugre. Los mocos, ¿sí o no? ¿O no se sacan los mocos? Pues, ¿qué es eso? Esas son las partículas de 10 micras. ¿Se acuerda que yo le dije que la primera defensa cuál era? Los La pelos. nariz. Entonces, la nariz coge, ¿cierto? Y atrapa las partículas más grandes que son de qué? De 10 micras. ¿Gracias a qué? A ese moco que tiende, lo emulsifica junto con los pelitos, ¿cierto? Lo atrapa y esa es la mogolla. Ustedes llegan y se meten en la y se la sacan. Se están sacando ¿la qué? El material La- particular. El material particular de 10 micras. ¿Listo? O sea que el de 10 micras nos hizo daño. No. Listo. ¿Cómo? Que yo le dije que entre más pequeña la partícula, más grave es el daño. Según Pero en lo que algunos. es, Según. Ujú. Yo creo que en las fibras, creo que entre más grandes, entre más grandes. Entre más larga. La de 5 micras. La de 5 micras pasó la nariz. ¿Me entendieron? Pasó a la nariz la de 5 micras y al pasar la nariz, ¿qué produce? Inflamación de la nariz. ¿Listo? Y pasó la orolaringe y se ubicó a dónde? En la tráquea. ¿Cierto? Esto sangra. ¿Lo saben? Ese es el mecanismo de defensa para poderla ¿qué? Eliminar. Pero ¿qué alcanzó a inflamar? Inflamó nariz, orolaringe y tráquea. ¿Listo? Las de 5 micras. Las de 2 micras, ¿dónde se quedaron? En los bronquiolos. En los bronquios. Y necesito que me hagan En los el dibujo bronquios, así, si lo quieren hacer a mano, como quieran, pero me colocan esos números ahí porque esto es pregunta de parcial. Yo le coloco cualquier tamaño y ustedes me dicen a dónde se encuentra. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿el de 2 micras dónde se encuentran? Los bronquios. Quiere decir que Pasó. Nariz. bronquio, orolaringe, tráquea y bronquio. Quiere decir que todo esto lo que inflama. Entonces, todos están un poquito más duro. Carraspera. Eso. Ay, entonces, esa tos es mucho más fuerte porque tiene que expulsarlo con qué? Con mayor qué? Fuerza. Pero mire que ha inflamado desde dónde? Nariz, orolaringe, tráquea y bronquios. Bronquiolos. Aquí. Bronquiolos se quedan las de qué? Las de uno. Entonces, ¿ha inflamado qué? Nariz, orofaringe, tráquea, bronquios, O sea, bronquiolos. casi que toda la vía aérea está aquí, ya inflamada. ¿Listo? ¿Dónde los de 0.5 dónde se quedan? Los bronquios, en los alveolos. Pregunta de parcial, cualquier lado. El material particulado de 1 micra, ¿a dónde se ubica y produce daño? ¿A dónde se ubica? En los bronquiolos. Entonces me contestan, no, que en los bronquios, no, que en la tráquea, no. Les estoy dejando claro a dónde se ubican. Los bronquiolos. ¿Y es fácil o no fácil? Mírenlo. Ujú. Fácil, ¿no? Entonces, cualquier tamaño de material particulado tienen que tener ustedes claro dónde se ubica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con el recorrido que se ha hecho con este material particulado? Inflamado. Que nos ha ¿qué? Ha inflamado la vía aérea, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen orolaringe, tráquea, Orofaringe, tráquea, bronquios, de cómo es de fácil, bronquiolos y ¿sí? alveolos. Anatomía. Entonces, ¿qué ha pasado con toda esta vía aérea? ¿Cómo está? ¿Llena de qué? ¿Llena de qué? De partículas. Y ese material particulado, ¿qué hizo en la pared de los bronquios? ¿La qué? Inflamó. La inflamó, ¿cierto? Entonces todo esto está como Inflamado. inflamado. Quiere decir que la luz como tal de ese sitio, la luz como tal, ¿cómo se encuentra? Reducido. Exacto, se encuentra reducida. ¿Sí me entendieron? Entonces todo esto se encuentra ¿qué? Más reducido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se encuentra totalmente ¿qué?
Inflamado. Entonces voy a sacar un bronquio, un ejemplo, voy a sacar un bronquio y lo voy a poner acá. Esto es un bronquio ¿qué? Normal. Esto es un bronquio de una persona que se expone a material particulado. Entonces mire por donde está pasando el oxígeno. ¿Sí ve que es mucho más que? Estrecho. Reducido, es más estrecho que este. A eso súmele que fume. Más inflamación, pues todavía más que Más más estrecho. estrecho y menos oxígeno, ¿cierto? Que es donde evidente la dificultad respiratoria. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Lo que estamos viendo es que se me está acumulando ¿qué? Líquido. Que al principio es blanco. Es, ay, no, mire, sí, sos ingenieros, doctores, como les digan. Ay, tengo una tosecita, y como pendeja, pero ustedes no le ponen cuidado. Y está desgarrando, sí, pero blanco. Ah, no, eso es una gripita. Pues no, ya le está avisando que del organismo que se está inflamando, que hay un cuerpo extraño que lo está lesionando, ¿cierto? Pero ese líquido viene y lo invade ¿quiénes? Las bacterias. Y este líquido va a pasar de blanco a ¿qué? A amarillo. ¿Y amarillo? ¿Y de amarillo a qué? Verde. A verde. Y entonces son esos trabajadores que cada ratico se les están a ustedes incapacitando por problemas respiratorios. ¿Y problemas respiratorios? Pues porque está haciendo una ¿qué? Una bronquitis, ¿cierto? Y se está haciendo una bronquitis, ¿por qué? Pues porque se está sobreinfectando, porque ese líquido es caldo de cultivo, o sea, llama a las bacterias para que se posen ahí y se infectan. Entonces, mire que ya estamos hablando de ausentismo laboral, ¿sí ve? Ese es un trabajador que entró muy bien, pero al cabo de unos 3, 4, 5 años se comenzó a ¿qué? Ausentar. A ausentar, a tener problemas de infecciones respiratorias a repetición. Sí, se fuma 10, 20 cigarrillos al día, pero al CISO le vale huevo. Si lo va a fumar ahí en el trabajo, si me entiendes, nunca le dan una capacitación de esto. Y fuera de eso se expone a material particulado. Trabaja en CEMES, por decir algo. Entonces, mire la magnitud del problema. Un factor de riesgo externo o un interno, estamos dañando el pulmón ahí, ¿cierto? Entonces, esto se llama bronquitis. Infecciones a repetición del árbol bronquial, todo el aparato respiratorio está aquí, claro. Pero cuando se me acumula todo ese líquido aquí en los bronquios, ¿cierto? Se llama enfisema. ¿Y qué produce con ese enfisema? Ya los bronquios totalmente ¿qué? Llenos de líquido, y aquí en los alvéolos es donde se produce como tal el intercambio gaseoso. ¿Sí me entienden? Entonces, si los alvéolos, mire por donde viene el oxígeno, viene por aquí el oxígeno, viene por aquí, llegó a los alvéolos, y en los alvéolos pasa el oxígeno, ¿a dónde? Al vaso, ¿cierto? Y el vaso le entrega ¿qué? El Dióxido de CO2. carbono. Pero si esos alvéolos están todos llenos de ¿qué? ¿De líquido? De líquido, va a pasar gran cantidad de oxígeno, No. va a pasar muy poquito oxígeno, ¿cierto? Va a pasar muy poquito oxígeno al vaso. Y este vaso ¿viene de dónde? Pues viene del corazón, con la sangre rica en ¿qué? En CO2, ¿cierto? Viene aquí para poder sacar el CO2 y que entre el oxígeno, pero llega aquí y se encuentra con muy poquitico oxígeno, pero entra muy poquitico oxígeno y está saliendo el CO2. No sale, ¿por qué? Pues porque tendría que salir empezando por los alvéolos y también está tapado. Entonces, ¿qué se me está quedando aquí en el vaso? Se me está quedando concentraciones muy bajitas de oxígeno y muy altas de ¿qué? De CO2. ¿Sí me están entendiendo? Profe, o sea que se están intoxicando. Claro. Entonces, mire la lógica. Viene aquí CO2, no puede salir, continúa en el vaso. Va a entrar oxígeno muy poquitico. Mi sangre está rica en ¿qué? En CO2 y poco oxígeno. Y resulta que este oxígeno va ¿para dónde? ¿Va para dónde? Pues para todo que el organismo, el cerebro, el corazón, las extremidades, para todo. ¿Y qué le está llegando a todos estos CO2? Le está llegando mucho CO2, Y muy poco oxígeno. pero muy poco oxígeno. Entonces, imagínese que este tipo que está aquí, se fuma 20 cigarrillos al día, ¿cierto? Y fuera de eso, está expuesto a material particulado. Y fuera de eso, tiene que subirse a una torre de 40 metros de altura. A mayor altura, mayor ¿qué? Presión. Y si hay mayor presión, ¿va a haber menos oxígeno?
Entonces, fuera de que él está Porque está- recibiendo menos oxígeno, también está pasando menos oxígeno ¿a qué? Al cerebro. Entonces, ¿qué le puede pasar a este tipo apenas se suba? Se desmaya. Se desmaya, una lipotimia. Con la diabetes. Y fuera de eso, si está muy de malas este tipo, y resulta que el man, fuera de que le toca subirse a una torre de 40 metros, tiene que hacerlo en Murillo. En Murillo, Tolima. Entonces, fuera de que aquí en Ibagué estamos a como a 1600, póngale que estemos a 1600, 2000 metros. En Murillo estamos casi a 4000 metros de altura. Entonces, estamos muy alto, la presión atmosférica es mayor, menos oxígeno. Y fuera de eso lo estamos subiendo a una torre donde va a haber que menos oxígeno, ese tipo de nota. Entonces, si ven cómo los quiero llevar yo, los quiero llevar a que las tareas de alto riesgo, alturas, me pueden ocasionar un accidente de trabajo si estamos expuestos a material particulado en un trabajador que fume y no le hagamos ningún control. ¿Claro hasta acá? Claro. ¿Fácil o no fácil? Fácil. Fácil, ¿cierto? Bueno. ¿Esto pasaría con qué? Con el material particulado, ¿sí o no? Y ubiquémonos entonces con la fibra. Profe, que el material particulado es todo lo que es Piedra. asbesto, piedra, ¿cierto? Bien, listo. Ahora vamos a hablar de la fibra, mira, de la fibra. ¿Y la fibra es qué? Esa es la asbesto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama esto? Nariz. ¿Esto? Orolaringe. Esto, porque va a repasar. Tráquea, Esto, esta anatomía que no la bronquiolos, expuso. alveolos, ¿Sí ve cómo es muy fácil la anatomía? Así fue que yo aprendí anatomía haciendo todos estos dibujitos, pero he hecho ya como 3 de estos, por eso no se le queda. Entonces, mire lo que aprendimos acá con el material particulado. ¿Qué aprendimos con el material particulado? Que a mayor tamaño, menos daño, menos daño. A menor tamaño, más daño. sí entendieron eso, ¿cierto? A mayor tamaño, Menos daño. A menor tamaño, mayor Más ¿qué? daño. ¿Y por qué más daño? Porque Porque es que este pasó. material Logró pasar. pasó, inflamó y dañó. Entonces, defíname qué es neumoconiosis. Neumoconiosis es la acumulación de todas esas partículas en los pulmones. ¿Y que produce qué? Inflamación. Y síntomas respiratorios, con sus palabras. Eso ya es neumoconiosis, ¿sí? Ujú. Es que ustedes no necesitan, por ejemplo, yo le digo, no me coloquen nada de palabras, sino la imagen lo dice todo. Entonces, que la neumoconiosis es la acumulación de material particulado en el pulmón y todos los síntomas respiratorios que se producen como consecuencia de esto. Eso me lo acabo de inventar, y más o menos estaría igual ahí. Pero si tiene lógica o no tiene lógica. ¿Listo? Ahora vayámonos con el asbesto. ¿Listo? El asbesto ya es una fibra, no es una piedra. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Sí. Vamos a tener fibras largas y cortas. Así las tenemos en el asbesto. Profe, ¿y solo únicamente vamos a encontrar las fibras en el asbesto? ¿Únicamente? Normalmente la vicinosis sí es un poquitico de fibras, pero normalmente, o la más letal es el asbesto, porque es el que produce el mesotelioma maligno. Y por es la asbesto, que más el de pronto cáncer. está como... Es eso, es la más común. Pero Pues está prohibido. era el más común. Se supone que por ley está prohibida, por la ley está de la señora que murió, ¿no? Pero pues estamos en Colombia y cerca, sí, y cerca de Venezuela, donde nos está pasando. Entonces, hay que saber este asbesto. Ojo, ya ubicados en la fibra de asbesto, ¿sí? Hay fibras largas y cortas. Cortas. Ojo con esta fibra, miren. Voy a coger la larga. Voy a coger la larga, miren. Voy a coger la larga. Mírenla, mírenla, mírenla. Y llegó directamente a dónde? Al pulmón. Llegó la larga al pulmón. ¿Listo? Para otro color las fibras. Ahí. Viene la corta. Mire la corta. Mire la corta. Oiga, gracias. Sí, está muy bien. Mire la corta. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron la corta? ¿Sí vieron la corta? Y llegaron ambas a dónde? Llegaron ambas a los pulmones. ¿Produjo algún daño? No. Porque son muy ¿qué? Largas. Delicadas. Pero no produjeron daño a dónde? En el paso, En el paso. hasta llegar a su posición final. Ujú. Pero ojo, mire lo que pasa con la grande. Voy a sacar aquí
la grande aparte. Voy a sacar la grande aparte. Mira. Esta es la grande, ¿listo? La grande. Tiene la que está como cosa. Rinitis, tiene un. Ah. El S me hace rinitis. Cuidado. Cuidado. Está muy cerca de mí, mis amigos con el COVID. Entonces, ojo. Mire dónde quedó la grande, ¿listo? Ubíquese en este sitio del pulmón. Ahí estamos en el pulmón. La parte baja. Entonces, sí. Aquí está la grande. ¿Qué pasa con la grande? Cuando llega a esa parte del pulmón, hace que se presente una reacción del organismo, ¿cierto? Una reacción celular. Entonces vienen los macrófagos. Aquí están los macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Fagocitarla, tratarla de ¿qué? De destruir. Pero es tan grande que no la alcanza a destruir. Y en su afán por destruirla, resulta dañado él. Viene otro macrófago. Y lo mismo. Y lo mismo, se destruyó. Viene otro y se Lo destruyó. mismo. Viene otro, se destruyó. Viene otro, se destruyó. ¿Qué está formando aquí? Pequeña. Una reacción inflamatoria ¿qué? Tenaz. Tenaz. ¿Y qué se está formando? ¿Qué se está formando? Se están matando los macrófagos ahí. ¿Qué se me está formando? ¿Qué se me está formando? Una infección. Una infección, una úlcera y un ¿qué? Un tumor. Y aquí es donde se forma el mesotelioma maligno por asbesto. Y ese tumor se va por la circulación sanguínea, todo que el organismo y hace metástasis. Un paciente que tenga mesotelioma maligno se va a morir, se va a morir. A diferencia de la silicosis que nos da tiempo esta vaina y muere. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron qué hizo la larga? Ahora veamos qué hace la corta. Aquí está el pulmón y llegó la ¿qué? La corta. Llegó la corta. ¿Qué hizo el macrófago? Se la comió y la destruyó. ¿Produjo una reacción inflamatoria? No. No. Entonces, la pregunta de parcial, ojo, ¿qué pasa aquí con la fibra? A mayor longitud, Mayor daño. mayor daño, y a menor longitud Menos es daño. inversamente proporcional a ¿qué? A la Al material particular. Ajá. material particular. ¿Sí vieron? Pues yo siempre les hago una pregunta de parcial y la mayoría se la tira y no sé por qué, si lo dejo claro. Falso o verdadero, teniendo en cuenta la partícula a mayor tamaño, menor daño, falso o verdadero. La partícula. Falso. Verdadero. La A mayor tamaño, menor daño. No, falso. Verdadero. 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 ¿Sí ven que se me está confundiendo? No, profe, porque usted está A diciendo la mayor partícula. tamaño, Partícula. menor daño. Ah, sí, falso. Verdadero. Sí, verdadero. Falso verdadero. A mayor tamaño de la fibra, menor daño. Falso. Verdadero. Falso. Ahora sí les quedó claro, ¿no? Porque yo le hago las preguntas así y por eso es que ustedes las barran. Sí lo estoy dejando claro, ¿no? Y lo pregunto en el parcial. Entonces, a mayor tamaño, mire, yo tengo mucha memoria visual, por eso es que hago mis dibujos. Entonces, a mayor tamaño, menor que daño de la partícula. Me voy para la fibra. A mayor tamaño de la fibra, Mayor daño. ya les quedó claro. Ya es totalmente que inverso. Pero, y el daño se presenta precisamente pues porque como es grande, entonces se necesita mucha como tratar de Se destruirlo. necesita mucho ¿qué? Muchos macrófagos y ahí es donde se va Macrófago. formando el mesotelioma maligno por asbesto. Entonces ya sabemos cuál es la definición de qué, de neumoconía. Profe, ¿Falso o no que falso? sí, profe, que lo que produce es una úlcera, una Todo lo que quieran. Profe, ahí, o sea, eso desencadena un cáncer. Claro, es que es un cáncer. Es un cáncer. Entonces, con sus palabras, ustedes me van a decir, aquí esto cómo se llama, esto cómo se llama, Ororaringe. ¿cómo se llama esto? Tráquea, ¿Cómo se llama esto? bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmones. Y vaso. Y después dicen que estudiar medicina es difícil. ¿Sí? Entonces, está totalmente inflamada la vía aérea, miren. Está totalmente inflamada la vía aérea, ¿cierto? Se comenzó a inflamar la vía aérea, ¿Qué síntomas presenta un paciente entonces que tiene inflamación de la vía aérea? Tos, dificultad para respirar. El porqué de las cosas, ¿por qué la tos? Pues porque está generando una reacción a eliminarla. Tratando de Ajá. eliminar.
Ahí está la tos. La dificultad para respirar, ¿por qué? Porque ya está, pues no, ya, porque ya se presenta la infección y ya está. Entonces, hay menos oxígeno en los tejidos. Entonces hay tos, Dificultad para respirar, disnea. disnea, hay tos, disnea, ¿qué más hay? Hay, Poco. esto, ¿cómo decirlo? Cuando... Expectoración. Ajá. Gargado. ¡Ay, no, Eso. no! Yo lo quería decir bonito, Expectoración. pero sí, cargado. Se llama expectoración. Mire, vea, si en el parcial se le olvida, pongan gargajos y yo ya me ubico. Ah, ok. Póngalo porque es que síntomas que produce la neumoconiosis, sí, se quedan, no, mire, por eso le digo, no aprendan de memoria. Entonces, todos ya saben por qué, Ujú. ¿cierto? Disnea ya sabe por qué, Ujú. ¿cierto? Porque está pasando muy poquito oxígeno. Expectoración porque Ya hay ese una líquido infección. se va ¿qué? Acumulando y las bacterias lo van infectando, pasa de blanco, amarillo, verde, ¿cierto? Y hay una cosa, bueno, y cianosis. ¿Qué es la cianosis? Es el color azulado en la parte distal, o sea, en los pulpejos alrededor de la boca, la cianosis peribucal y en la punta de la nariz. Los deditos están también todos cianóticos. ¿Por qué se produce esa cianosis? Por falta de oxígeno. Que el paciente mantiene así como dormido, con mucho dolor de cabeza. ¿Por qué? Por falta de oxígeno. Oxígeno. Entonces ya saben la cianosis. Y hay una cosa muy importante que se llama la hemoptisis. Mm. Ojo con la hemoptisis, es muy importante que ustedes sepan. Ojo con la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Para que no lo aprendan de memoria. Hemo, sangre. Tisis, tos. Los tísicos. O sea, sangre en la Hemo, tos. sangre, tisis, tos. Entonces, hemoptisis, ¿qué es? Presencia de Tos sangre. con sangre. O presencia de ¿Por sangre qué en la se tos. presenta esta tos con sangre? Pues si aquí yo estoy desgarrando esto con el material particulado, ¿produce algo de sangre, sí o no? Obvio. Pero, ¿cómo está nuestro sistema inmunológico? ¿Tratando de qué? Expulsarlo. De expulsarlo. O sea, está ocupado con eso, pero ¿qué pasa? ¿A usted le vacunaron contra la tuberculosis cuando niña? No me Pues acuerdo. claro. ¿Usted también lo vacunaron? 5 años. La de aquí. O sea, que ustedes tienen el bacilo de cosa ahí adentro. Sí. Ah, lo tienen adentro, ¿cierto? Entonces, sí, el sistema inmunológico lo tengo aquí ocupado tratando de combatir, estoy yo peleando con este man, tratando de combatir todo ese material particular, esa fibra, más la infección que me produce el cigarrillo si estoy ocupado, pero viene el que está ahí sentado, ahí ahuevado, ahí sentado, y se está dando cuenta que yo estoy ocupado tratando de combatir la infección y todo que me está ocasionando el cigarrillo y el material particular. Él se para y me dice en mi oportunidad de que de atacarme. Eso se llaman infecciones que oportunistas. Como nosotros tenemos el bacilo de Koch ahí guardadito, ¿cierto? Porque ya creamos respuesta inmunológica a eso y lo tenemos guardadito ahí en la vacuna. Pero él ve que yo estoy como ocupado, débil en sus palabras, perfecto. Viene y me ataca a mí. Y es muy fácil entonces que me pueda ¿qué? ¿Contagiar con qué? Con tuberculosis. Tuberculosis. Entonces, por eso es que estos pacientes van de la mano con la tuberculosis, Ujú. ¿cierto? Pueden producir infecciones oportunistas y esta hemoptisis, paciente con hemoptisis en el trabajo puede ser o una tuberculosis o ¿qué más? ¿O un qué? Cáncer. Porque este tumor va a ¿qué? Genera un cáncer. ¿Va qué? Va comiendo esa parte del pulmón y todo. Ahora, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la silicosis? A diferencia de la asbestosis, que en la silicosis ese material particular lo que hace es fibrosar, o sea, encauchar el pulmón. Entonces, ¿cuál es la función del pulmón? Ser una bolsita que se abre y se cierra. Pero si la mitad está encauchado, entonces él hacía esto, pero toda esta mitad se encauchó, entonces ¿qué hace esto? Solamente esto. Por eso es que se oxigena menos. ¿Sí ves? ¿Eso lo hace la? La silicosis, La silicosis. que lo que hace es fibrosar, ¿sí me entiende? Entonces, Atrapar. atrapar. Pero el asbesto lo que hace es dañar como tal todo el parénquima del pulmón. Entonces esa es la característica más severa porque el deterioro respiratorio es muy grande y en ello se presenta una hemoptisis severa porque es que el daño, mire, el daño es casi de todo el pulmón y fuera de eso se va. Y yo leía... La silicosis, entre comillas, no es cáncer. ¿Sí me entiendes? O sea, no hace metástasis. El mesotelioma es que cáncer y se va. Entonces, pregunta de parcial. ¿Cuál es más letal para el trabajador?
¿cierto? De la pneumocolosis, la silicosis o la asbestosis. La asbestosis. ¿Por qué? Pues porque genera el Porque cáncer de genera una. cáncer. Y metástasis. El otro no genera cáncer. ¿Claro está acá? Sí. Clara anatomía, ¿dónde está? Fácil, ¿sí? ¿No? Si ellos como están volando en anatomía, Profe, ¿me da permiso de conectar mi celular? claro, hágale. Acá. Gracias. Claro está acá, clara la fibra, clara el material Sí, particulado. profe, yo leía eso, que, o sea, que en la silicosis, digamos que, entre comillas, daba la oportunidad como de, digamos, de detectarla o algo así, no sé si estoy mal. Mientras que en esta era como que, el daño era como irreversible. Es un cáncer. Mire, yo le digo una cosa, no me lo van a interpretar, no me lo malinterpreten. Pero si usted tiene su esposo y se le diagnostica el mesotelioma maligno al asbesto, se pensiona de una. Pero esa pensión ¿para quién va a ser? Para el mozo de la mujer. Porque este señor lo va a disfrutar. No. Entonces, con eso les voy a dejar claro, antes de irme al agatizo, otra resolución que es el decreto, pues ya me lo voy a tirar por cuadros, pero ahí le queda de una vez para que repase. Profe, gracias. El decreto 1477 del 2014, que todos ustedes Habla de lo conocen, enfermedades. ¿cierto? La tabla de enfermedades. Eso. Porque este decreto es muy bonito, ¿por qué? Y este sí lo tenemos que colocar acá. No sé en qué parte de la exposición lo colocan, pero me lo colocan. Al principio. Decreto No, cuando se va mostrando las enfermedades. 1477 No, porque se puede dar. 2014. Entonces miren, ¿por qué necesito que me lo coloquen? Por este. Este decreto Anexo A. me lo van a colocar textualmente esta parte. Sección 1. No, perdón, sección 1 no, sección 2. Enfermedades laborales directas. Y les voy a explicar qué significa eso. ¿Listo? Antes de comenzar a decir, necesito que les quede claro. ¿Listo? ¿Qué es una enfermedad laboral directa? Voy a comenzar diciendo cuál es la indirecta. Entonces, ¿usted trabaja en qué? ¿En qué empresa? La policía. Pues usted trabaja en la POLNAR y que sea la parte administrativa, ¿cierto? Por resolución 2346, ¿cuáles son los exámenes de obligatorio cumplimiento? Ingreso, periódico, retiro, posdiscapacidad y cambio de ocupación, no monitoreo biológico, exámenes médicos de obligatorio cumplimiento. Ingreso, periódico, retiro, posdiscapacidad y cambio de ocupación, resolución 2346 del 2007, artículo 3, ¿cierto? Claro, está ahí. 30 calumbre lo mandan aquí a un examen periódico conmigo. ¿Listo? Como está cumpliendo con la resolución 2346 más que son policías, me viene y yo le hago los exámenes y le hago mucho énfasis en mano para los que van a exponer en febrero o en enero y sospecho un síndrome de túnel del carpo. Entonces yo en mi examen periódico sospeché un síndrome de túnel del carpo. Como yo sospeché, lo mando a la EPS. ¿Pero para qué lo mando a la EPS? Para que me confirme si lo tiene. ¿Listo? Ya me confirmaron, le mandaron una electromiografía y sí tiene un síndrome de túnel del carpo moderado a severo bilateral, o sea, en las dos manos. Listo, ya está el diagnóstico. ¿Listo? Como ya está el diagnóstico y él lleva 20 años en la policía en la parte administrativa, yo necesito saber si ese túnel del carpo es por el trabajo o no. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Bajo, ya lo hemos dicho en clase, bajo el decreto 1295 del 94, artículo 12, lo mando a la EPS para que me estudie ¿qué? Origen de primera oportunidad. Pero si no, se lo mando directamente a la RL, bajo la ley antitrámite, capítulo 9, artículo 142, que dice que la ARL también debe calificar el origen en primera oportunidad. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que yo lo identifiqué, lo mandé a la EPS y en la EPS pueden demorar hasta 6 meses. ¿Cierto? Y me dicen que ese origen es laboral. ¿Se demoró cuánto? 6 meses. Si el origen es laboral, usted está contento, ¿sí o no? Pero ¿quién no va a estar contenta? La empresa. La RL. Entonces, ¿la RL qué? Apela. Regional. Apela. ¿Por qué apela? Porque la ley antitrámite, capítulo 9, artículo 142, dice si usted tiene derecho a apelar. ¿Listo? Entonces, apela y se va a la Junta Regional de Calificación y Validez. Y la Junta se demora otros 6 meses. O un año. O un año, más o menos. Póngale un año.
¿Cuánto se ha perdido aquí? 18 meses. 18 meses, ¿cierto? Y la Junta Regional dice sí, es laboral. Pero la R dice no estoy de acuerdo. Bajo la ley antitrámite, capítulo 1, artículo 142, dice no estoy de acuerdo que sea laboral. Y lo manda a la Junta Nacional de Calificación de Validez y se demora otros 6 meses allá o un año. ¿Cuánto hemos perdido aquí? 6 meses son 24. 2 años. 2 años o 2 años y medio. Y dice que es laboral. Ya quedó, porque la Junta Nacional es la última instancia, ya quedó como laboral. Y como queda laboral, lo comienza a manejar la RL. ¿Cuánto se perdió aquí para saber el origen? 2 años. 2 años y medio. 2 años. El esposo de esta mujer, con un mesotelioma maligno de asbesto, tiene 2 años No. para esperar. No. Ahora sí sabe por qué se llama enfermedades laborales directas, porque una vez se hace el diagnóstico, Ya fue. Toma lo tuyo y chao. ya fue. ¿Se pensiona Ya fue. Pensiona y... o indemnización? Enfermedad laboral directa con un cáncer, obviamente que se pensiona. Pero ¿a quién va a pensionar usted? A la mujer. Al bolso de la mujer. Porque ese paciente no le da chance de nada. Entonces, pregunta de parcial. Mencione cuáles son las enfermedades laborales directas. ¿Y cuáles son? Las que van a poner ustedes. ¿Cuáles son? Que es asbestosis, silicosis, neumoconiosis del minero por el carbón. ¿Y cuál? No veo, profe. Mesotelioma maligno por asbesto. Todo lo que es neumoconiosis, más otra que ingresó, ¿qué cuál es? Le faltó mental. COVID-19. Pero COVID-19. me faltó mental directa también. No, para nada. Profe, o sea, que como así el COVID, una persona que esté trabajando y se muera de COVID, entonces ¿qué? Sí, contrajo COVID por la labor que está haciendo. Se reconoce Se como dice directa. que es enfermedad laboral directa, no recuerdo cuál es el decreto, siempre y cuando sea de la salud, ¿sí? Ujú. Y sea Y la- del aseo, de la vigilancia o personal de salud directamente con Doctor, atención a enfermera. No, COVID. médicos, enfermeras, auxiliares, barqueros y todo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades laborales directas? Asbestosis, silicosis, neumoconiosis del minero de carbón, mesotelioma maligno por asbesto Y COVID. y ahora la nueva es el COVID. ¿Sí me entendieron por qué se llama laboral directa? Sí, porque es de Y una. necesito que me la coloquen con el decreto 1477, a mí siempre me olvidó decir decreto de resolución. Decreto 1477, mire. ¿Listo? Y se van a la sección 2 y me colocan enfermedades laborales directas. Y ojalá colocaran una imagen de cada una para que se den cuenta cómo es un cáncer por mesotelioma y todo. ¿Listo hasta acá? Fácil, ¿sí o no? Y prácticamente listo toda la exposición. Porque lo otro ya es mirar aquí. Los pasos. Sí, sí, ya terminamos. Entonces, No, se acumuló definición. ¿Qué es neumoconiosis? la acumulación de polvo particulado en los pulmones. Listo. Entonces, ustedes pueden colocar la primera diapositiva, que sea la resolución 2844, segunda diapositiva, Puede ser la entonces, tabla. que sea una imagen de una piedra de sílice, la fibra de asbesto, una imagen del carbón y todo para que ellos sepan más o menos a qué se van a enfrentar. ¿Listo? Después, colocan anatomía y colocan todo el aparato respiratorio, ¿cierto? Y dicen las partes del aparato respiratorio y dónde está o dónde se acumula ese material particulado, ¿cierto? ¿Cómo es el daño que produce? Y un cuadro comparativo entre el material particulado y la fibra. Y después me hablan de síntomas. ¿De qué, profe? Síntomas. De Ah, síntomas. ¿Listo? Y entonces, aquí están los síntomas. Pero ya los síntomas los repasamos, ya que ya nos ganamos todo esto, ¿cierto? Ujú. Sigamos. Sería como las medidas de prevención. No, espera que ya, como ustedes ya saben, el sistema de vigilancia epidemiológico, yo no me voy a poner a explicarles acá. Todo el sistema de vigilancia epidemiológico, que la raíz cuadrada, que el nombre de la empresa, que la Creo que no he actividad. visto esa materia, ¿no? No, No. claro, medicina del trabajo, la cuarta tutoría. En anatomía no, pero ustedes Profe, sí, los que claro. no vimos con usted. No, ¿cómo así? O sea, que usted no fue a la primera tutoría. Es lo que estamos... ¿Ni fue a la Ah, ya, segunda? ya, sí, ¿Ni sí, fue a sí. la Es que él tercera? dijo en Ahora el dijo. semestre. Entonces me colocan otra vez todo el sistema de vigilancia epidemiológica porque eso ya lo saben y no se lo voy a explicar. Todo eso que el La primer empresa. punto, el nombre de la empresa, segunda Sí. actividad Ah, ya, económica, ya. tercero, Ya. cómo se está conformada la empresa, que administrativo, que producción, que almacén, que cuántos trabajadores hay en cada área, que cuáles son los GES, que cuántos trabajadores hay para saber cuántas muestras se toman, que la raíz cuadrada de la muestra, que menos de 50 6 muestras. Todo eso me lo explican porque ya lo saben, ¿cierto? ¿Qué me interesa?
que bajo la ley 1562 de 2012, artículo 11, que también se lo he dicho muchas veces, la ARL tiene que dar el 10% para PIP de las pymes, ¿cierto? Pero como eso no se cumple porque ustedes no lo hacen cumplir, entonces para que sepa que si lo hacen cumplir, vienen a hacer ¿qué? El estudio. Pero hay dos clases de estudio acá, uno directo y uno indirecto. ¿Quién? Léame aquí directo e indirecto, porque necesito que me lo coloque ahí, pero en sus palabras. ¿Qué dice método directo acá? Léalo. Acá, vale. Lea los métodos directos y los indirectos. Lea este y este está acá. Dice, los métodos directos de lectura directa están ideados principalmente para conocer el grado de contaminación de un área de trabajo en particular. Estos métodos carecen de la especificidad necesaria para poder identificar cuál es la composición química de los aerosoles en estudio, tan importante en la definición de la respuesta biológica esperada. Listo. Ay, sí, listo. Yo le hago cuántos puntos, ¿no? Que me obligó a hacerle los 7, 8. Ah, bueno, listo. Listo, entonces aquí tiene el reporte. ¿Qué tiene? Cuarzo y 0.9 micras de material particular encontramos. Eso es el directo, indirecto. Los métodos de lectura indirecta, por el contrario, permiten conocer la composición química y son el mejor descriptor de la exposición ocupacional, ya que el muestreo puede ser personal. Estos métodos aplican técnicas instrumentales de análisis de alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué método le van a exigir? Indirecto. Ya les quedó más que claro, ¿no? Porque le dice la composición del material y a qué exposición está directamente quién, el trabajador, porque se puede hacer dosimetrías, o sea, directamente con el trabajador y el puesto. ¿Sabes? Pregunta de parcial. Si van a hacer un estudio de higiene, ¿qué método de lectura van a utilizar? Indirecto. Por favor, no le embarren. ¿Lo pregunto o no lo pregunto? Sí. Entonces, ¿qué método van a utilizar? Indirecto. Menciónelo. Antes, si yo llego el sábado o el martes y le pregunto a alguien, bueno, ¿y qué método de lectura utilizan para estudios de higiene? Simplemente me coloca indirecto. ¿Ya? ¿Es fácil o no fácil? Y quedó grabado ahí para que repasen como tal esa... Hasta aquí, claro, ¿cierto? Bueno. Aquí dice, las partículas de polvo menores a 10 micras son capaces de ser arrastradas. O sea, aquí viene las 10 que ya les quedó muy claro en la Bueno, aquí hay una cosa muy importante, que nosotros tenemos que conocer el factor de corrección de ajuste semanal. Nosotros no hacemos el diario. Aquí dice que hay dos clases, un factor de ajuste semanal y diario, factor de corrección de ajuste diario y el semanal. Nosotros hacemos el semanal. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos y miramos los límites máximos permisibles para material particulado. ¿De dónde? ¿De dónde los miramos normalmente? Nayos, ochas, acerillantes, ¿sí o no? Entonces nosotros miramos los límites máximos permisibles y aquí ponen un ejemplo. El límite máximo permisible del carbón bituminoso para el año 2006 era de 0.9 miligramos sobre metro cúbico, el límite máximo permisible, ¿cierto? Pero este límite máximo permisible ¿es de dónde? De Estados Unidos. ¿Cuántas horas se trabajan en Estados Unidos a la semana? 40 horas. ¿Cuántas trabajamos nosotros acá? 48. Hasta ahora, el año que viene, 43. 43. 46. 46. No. 44. Ah, sí, porque va subiendo 2 y así, sí, 2. Bueno, Bien. entonces, ustedes tienen que hacer el ajuste y sobre todo el otro año, tienen que hacer el ajuste de corrección a las horas que trabaja el trabajador acá, no las 40 de allá. Porque una cosa es el límite máximo permisible a 40 horas semanales y la otra va a ser ¿a qué? A 48. Vamos a ver cuál es el cambio. Entonces, mire, ¿quiénes pasaron párvulos? ¿Todos? Entonces, vamos directamente a los que pasamos párvulos. Dice, el carbón bituminoso en el área de trabajo que se encontró es de 0.9 miligramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Y la fórmula que ustedes tienen que hacer es esta. Factor de corrección de ajuste semanal es igual a 40 sobre horas trabajadas por paréntesis 168, que es una constante, menos horas trabajadas sobre 128.
Y ahí cierra. ¿Listo? Entonces, 40 dividido en horas trabajadas, ¿cuántas son? 48. ¿Sí me entendieron de dónde salió el 48? Sí. El otro año van a poner aquí ¿cuánto? 46. Párvulos, ¿sí o no? ¿Párvulos o no párvulos? Por 168 menos horas trabajadas, ¿cuántos son? 48 sobre 128. 40 menos 48, ¿Cómo? 8, ¿cierto? 41, 48. Ah, 0.8333. 0.833 Por- 3 y 3. Eso da más. Toca colocar todos los Entonces tocaría decimales. colocar para que nos diera No. exacto acá, pero al menos nos vamos a aproximar. Por 168 menos 48 y 128 ¿Por dónde salió 128? es una constante. Ah, ok. Está en la fórmula. Por 168 de Sí, 168 menos 48, ¿cuánto es? 120. 120. 168 menos 48, ¿cuánto es? 120. Esto me daría 120, ¿cierto? Esto aquí me daría 120. 120 dividido en 128, ¿cuánto es? 120, 148. 128. 128. ¿Cuánto es? 093. 75. Entonces 0,833, vamos a coger el 53, 1, 2, 3, 4, 5 por 0.9375, ¿cuánto es? 0.8333. ¿Cuánto es? 5, 5, 5, 3, coloque 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 3 por 078. 0.9375, ¿cuánto le da? 0.7812. 1, 2, 4, 9. 0.7825, 12, 6, porque no cogimos todos los decimales. Entonces, aquí nosotros estamos colocando, miren, que aquí 0.7812 es el factor de corrección de ajuste semanal. ¿Sí ven? Ahora, ese factor de corrección de ajuste semanal, ¿sí entendieron de dónde salió, no? Punto 78 125, ¿cierto? Que es el factor de corrección de ajuste semanal por el límite máximo permisible que encontraron, es igual a ¿qué? 0.7 0.7. o 0.73, mire, 0.731, mire. ¿Sí o no? Entonces, miren la diferencia tan garrafal. Para las 48 horas, ¿cuánto era el límite permisible? 0.9. Y para 40 horas, ¿cuánto es? 0.57. 0.7. O sea, de 0.9 a 0.7 en Hay algo una que gran produce diferencia. cáncer es una diferencia garrafal. Esta es la diferencia, muchachos, de ser ustedes profesionales. ¿Sí ve por qué yo los molesto tanto para que estudien, mujer? Porque a mí no me sirve ni el mediocre, ni el bruto, ni el bueno. A mí me sirven son los excelentes. Por eso yo me preocupo para que ustedes vengan y estudien y yo les digo cómo exponer para que salgan súper bien. Y por eso me duele cuando uno les pregunta a alguien y no saben, porque mire todo lo que viene a toda esta gente. Si ve que ya vea la representante, estoy orgulloso ya de la representante, y de madre, Ya pero, puedo pero, ser la representante. pero le di palo, no le di palo. Le di palo, porque me interesa que salga buena. ¿Sí me entiende? Cuando ya sea profesional me lo va a agradecer. Mi además me dio palo, pero le agradezco acá. Esta es la diferencia, mire. Si ustedes no hacen esto y me los ponen a 0.9 carbón bituminoso, ¿lo estamos jodiendo? Sí, claro. Porque el límite máximo permisible para aquí, para Colombia, para él es ¿cuánto? 0.7. Y para 46 horas, 46 horas va a ser menos, va a ser por ahí 0.5. ¿Es algo difícil de hacer ustedes eso? Eso es de párvulos, muchachos, eso es de párvulos. Me hacen esa fórmula y hay que todo el mundo la aprenda porque necesito que hagan el factor de corrección de ajuste semanal porque estamos hablando de ¿qué? De cáncer o de fibrosis pulmonar. Y si el paciente hace una enfermedad laboral directa, se nos va a ¿qué? Morir. A morir. ¿Y la pensión va a ser para quién? Para el Hermosa. mozo de la mujer. Ni siquiera la va a disfrutar el pobre tipo que se expuso como tal al riesgo. ¿Listo hasta acá? ¿Fácil o no fácil? Fácil. Fácil, es que como ya vamos en Fácil. La la mitad cuarta de la tutorial, carrera. yo que me voy a poner a explicar sistema de balance epidemiológico. Esta tabla, coloquen tabla 9 y me la colocan textual. Y es pregunta de parcial. Tabla 9 me la coloquen en una positiva. Tabla 9 me la colocan en una positiva. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? Miren, ¿por qué? Y la pregunta en el parcial, muchachos. Si usted no se expone a asbesto ni fuma, la probabilidad de que se muera de cáncer de pulmón es de un 11%. ¿Sí me entiende? O sea, el hombre ni fuma Ni se expone. ni se expone a qué? Asbesto. Asbesto,
¿cierto? Sino que trabaja donde en la policía ya sentadito y todo, ¿cierto? Mirando cámaras. La probabilidad que se muera de cáncer es de ¿cuánto? De 11. 11%. Ojo con él, ¿vale? Cuidado. Pero si él se expone a asbesto, pero no fuma, la sola exposición de asbesto Lo hace sube que a suba ¿a 58. cuánto? Al 58%. Sin fumar. Solo que se exponga a asbesto sin fumar, ya sube ¿a cuánto? Al Al 58%. Ahora, él no se expone a asbesto, Pero pero sí fuma. fuma. El simple hecho de fumar, la probabilidad es de ¿cuánto? 123. 123%. Significa que, ¿cuál es la probabilidad de que se muera de asbesto si no fuma? 58. Y la probabilidad de que se muera de cáncer de pulmón si no se expone a asbesto pero fuma? De ¿Cuál es 120. más letal para morirse, el asbesto o el cigarrillo? Cigarrillo. Todavía lo siguen cogiendo a besos, es la pregunta que yo me hago. Ahora, si este man fuma y se expone a asbesto, Murió. déle la pensión al mozo de su mujer. La probabilidad de muerte es de ¿cuánto? De 602%. 602. Entonces yo les hago la pregunta en el parcial. ¿Cuál tiene más probabilidad de muerte o más letal? ¿El cigarrillo o el asbesto? Cigarrillo. ¿Respuesta? Y todo el mundo coloca asbesto. Que por el cáncer, doctor. Yo les estoy diciendo, les estoy demostrando. ¿Cuál es el más letal? El cigarrillo. Es la madre para que coma. La madre para que fume. Mira aquí el sistema de finanzas epidemiológico. Yo cómo puedo explicar eso que la gente sé, que el Icorte, que los 50 trabajadores, no, esto ya me lo ponen ustedes. No, espere que El yo sistema todavía de no. finanzas epidemiológica lo hemos dicho en todas las clases. Pero. Y aquí está, mire, aquí está el resultado que ya lo hablamos, que cuando no hay exposición, que cuando es menor al 10% es una zona inferior, una zona de incertidumbre, una zona de seguridad, todo, sino que cambian las palabras, pero es lo mismo, o sea, eso ya viene acá. Y entonces seguimos aquí con esto. Para los elementos de protección personal, si estamos pensando de que algo va a producir cáncer, mire, si algo que me gustó de este man es que invierte en él, invierte en su seguridad. Si usted invierte en su seguridad, invierte en uno. ¿Sí o no? Esos protectores auditivos no los tiene usted en la empresa, imagino. Eso los tiene la empresa o los compró usted. No los compré yo. Claro, pero porque usted se preocupa por usted, hermano. ¿Sí me entiende? ¿Qué dice aquí? Léalo. Ay, profe, ven, yo leo. Tabla Cerquita. 7.2.4. Está bien. La protección personal respiratoria debe utilizarse como medida provisional mientras se establecen medidas de ingeniería en la fuente y en el medio que permitan reducir completamente la contaminación y las circunstancias especiales donde estas medidas, por razones tecnológicas y económicas, no resulten viables. Esta partecita separada. Se Ojo. recomienda únicamente el uso de elementos de protección respiratoria que posean el etiquetado de aprobación NIOSH que se verifique en el elemento o sea demostrado por certificación escrita de estos organismos. Perfecto. Entonces, ¿esto es bajo resolución, sí o no? Sí. Ustedes deben de tener la certificación de los elementos de protección personal. Pues claro, porque no es que estamos, con ese material estamos buscando ¿qué? Prevenir muertes. Entonces, yo siempre les coloco este ejemplo, miren. No es lo mismo unas zapatillas Lacoste del centro comercial 14, del centro comercial Chapinero, que valgan 30.000, a la misma Lacoste en la estación que valgan 500. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál va a durar más? No es lo mismo una careta o una tapabocas que se compren en 500 pesos en la droguería a una con malla al etiquetado NIOSH, que esté como tal certificada por NIOSH. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué hay que invertir acá? Porque es que la salud del trabajador, si el trabajador se nos muere, viene una enfermedad laboral con ustedes y viene la investigación. ¿Sí me entendieron hasta acá? Y entonces, aquí, ¿cuáles son los componentes de la educación en neumoconosis? Entonces, aquí por favor me colocan esto, pero en sus palabras. Entonces, en sus palabras,
¿Sobre qué vamos a capacitar a los trabajadores? En sus palabras, componente de un sistema ¿qué? Educativo. ¿En qué vamos a educar a la empresa y al trabajador? Sobre pues las enfermedades que pueden adquirir. De legislación. Entonces vamos a hablar de la 1477, 2844, ley 23, resolución 2346 y ley 1562. Perfecto. Y de Primera que norma. es obligatorio el Claro. uso de buenos elementos de protección. Y es obligatorio. ¿Qué más? Y lo se consume tabaco, Hábitos, eso, cigarrillo. La Listo. prohibición. ¿Y qué más? Digamos 5, va la legislación y va el tabaco. ¿Qué más? Es importante que los trabajadores conozcan anatomía, un poquitico. Mm, Si conocen anatomía, Sí, saben les va a cómo dar miedo. defenderse. ¿Qué más? Es importante que conozcan la sintomatología y les puedan advertir a ustedes. Ajá. Sí, claro. ¿Y qué más es importante? Los hábitos saludables de cada trabajador. Bueno, hábitos, ya el cigarrillo, ¿qué más es importante que conozcan? CPTs. Que identifiquen una fibra de un material particulado para que miren la La diferencia. ¿Listo? Entonces, ¿sobre qué los vamos a capacitar? Entonces ustedes hacen historia natural de la enfermedad de Leber-Icler, hacen el triángulo, agente, huésped, medio ambiente, dónde, qué es salud, el equilibrio, dónde se desequilibra, lo mismo que hemos hecho, y promoción y prevención, y ahí me hablan de qué es promoción y qué es prevención, con todo lo que acabamos de decir. ¿Fácil o no fácil? Fácil. Esta es la más fácil de todas, para que saquen 5. Esta es la gatito más fácil de todas. ¿O no? Profe, esto, bueno, una pregunta así. La neumoconiosis, bueno, y sus Ya, tres, ya, bueno, ya está, me quedo solo con los de anatomía. Ya ahí terminamos. ¿Fácil o no fácil? bien fácil, profe. Súper. Es una, o sea, es una enfermedad laboral. Nunca, o sea, es una enfermedad laboral por lo que es un evento crónico y se pensiona más no se paga. Ojo, ojo que usted está ¿Sí? diciendo hay cosas que no son coherentes. Ojo. ¿Qué es la neumoconiosis? Un conjunto de enfermedades. ¿Cuál es el conjunto de enfermedades? Asbestosis, asbestosis, mesotelismo maligno por asbesto y COVID. neumoconiosis de los niveles de carbono. Usted identifica esas enfermedades y ya quedan laborales directas. Ya quedan. ¿Cuál es la ventaja que si en laborales directas? Pues que la va a manejar la RL. Entonces pues, me llega a mí como médico laboral de RL. ¿Yo qué hago? Le pongo el especialista, le doy los medicamentos, la rehabilitación, hasta cuando aguante el hombre. ¿Sí me entiende? Y mientras tanto lo voy calificando. Como es una enfermedad laboral directa, ¿sí me entiende? Ellos prácticamente ya de una vez les da una PCL, que es por decreto 1507 mayor al 50%, y se pensiona. Okay. Y cuando pensiona se muere. ¿Y le devuelven los Ya aportes, tiene- no, profe? ¿Cómo? ¿Y le devuelven los aportes? ¿Cuál es el aporte? Si ¿Los no de pensión? pensiona. No, porque si se pensiona, se le va a volver. Porque lo pensiona la ARL. Claro, se pensiona por laboral, por enfermedad laboral. Pero si los aportes que le ha hecho al sistema. Ah, pues si de tiene, salud. si tiene un buen abogado y si los puede sacar, ya es Sí, con un claro, abogado, pero eso es la obvio. parte civil. Esa Ah, parte bien. ya no es, Es no mío. es conmigo. Sí. Eso sí se puede hacer, pero ya es con un abogado. Profe, por eso, pero sigo, o sea, son eventos crónicos. Claro, ¿qué es una enfermedad laboral? Un evento ¿Qué es una crónico. enfermedad laboral? Un ¿Qué evento aprende crónico. usted con la hernia discal? ¿Es un evento agudo o un evento crónico? La hernia discal. Un evento crónico. Eso, y esta es una enfermedad laboral, o sea, es un Un evento evento crónico. Ujú. Sino O sea, que se si es pensiona. laboral, si es laboral y no se pensiona y no que le da el 40 punto algo, 45, se indemniza, sigue trabajando y al año se puede volver a Ah, ok, calificar eso es lo que yo decía, para profe. poderla pensionar. Ok, ¿Sí me eso entiende? decía, esa era mi Mientras que pregunta. por lo común no De tiene una derecho a pasa. indemnización. No tiene derecho a la indemnización. Pero se O pensiona. es 50 o no, porque si no le da sino el 40% va a hacer trabajar. siga Ah, no, trabajando sin sí, nada. pero entonces en la lumbar, mientras que en esta obviamente pasa directo a la pensión. Pero si es laboral. Pero si O sea, es laboral. si son estas 4 es laboral y Ok. se califica y normalmente siempre le aprueba la pensión. Ok. Porque Ah, no, como sí, una esa era mi enfermedad pregunta. terminal, Profe, ¿y si el trabajador sufre de otra enfermedad Estamos hablando puede agravar únicamente, esa enfermedad? claro, estamos por lo menos usted puede ser hipertensa, diabética y tener esta enfermedad, no, usted se pensiona es por esta. enfermedad laboral, no por hipertensión ni la diabetes. Pero si se la va empeorando más. No, O sea, no porque se lo van a Pero calificar. usted se pensiona es por la Algo enfermedad así. laboral, o sea, la RL le va a manejar solamente el mesotelioma, no le va a manejar la hipertensión ni la diabetes porque le toca la EPS porque es común. Por eso se hace un estudio de origen y se dice que es laboral bajo decreto y que es laboral tal enfermedad, lo otro es común. Pero igual lo que me importa es esa que es la que va a Listo, mencionar. muchachos. Listo, profe. Muchas gracias, mi Fue un amor. placer para ustedes.